Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y que a muchos de ustedes les va a intrigar hasta el último segundo. Vamos a desentrañar uno de esos misterios que rodean a nuestras estrellas favoritas, esos enigmas que nos hacen preguntarnos, ¿qué está pasando realmente? Hoy nos adentramos en el mundo de Can Yaman, ese actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y talento. Y en particular, vamos a hablar de Greta Ferro. ¿Por qué, a pesar de todos los rumores y de la aparente conexión que muchos percibían, Greta Ferro no está con Can Yaman? Vamos a revelar el secreto detrás de esta historia que ha mantenido a tantos de ustedes en vilo. Si son fanáticos de Can Yaman o simplemente les encanta el chismecito y las historias de la vida de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Así que antes de sumergirnos en todos los detalles, les invito a que si aún no lo han hecho, le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. ¡Vamos allá! Siempre hay un revuelo mediático cuando una pareja de celebridades parece estar junta, o cuando la relación que muchos esperaban simplemente no se materializa. Y el caso de Can Yaman y Greta Ferro no ha sido la excepción. Para quienes siguen de cerca la vida de Can, recordarán que en cierto momento, las especulaciones sobre una relación entre él y la actriz italiana Greta Ferro estaban a la orden del día. Las redes sociales ardían, las revistas publicaban titulares jugosos y los fanáticos se dividían entre los que deseaban que fueran pareja y los que ya los veían como tal. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos era innegable. ¿Se conocieron en un set de rodaje? ¿Hubo un encuentro casual? ¿O es que simplemente nos vendieron una ilusión? La verdad es que a menudo, la línea entre la ficción y la realidad en el mundo del espectáculo es muy fina. Y cuando hablamos de Can Yaman, debemos recordar su meteórico ascenso a la fama. Después de triunfar en Turquía con series que se volvieron fenómenos mundiales, como Erkenci y Dolunay, Can se convirtió en un ícono a nivel internacional. Su atractivo físico, su personalidad desenfadada y su talento actoral lo catapultaron a la cima. Y como era de esperar, su vida personal comenzó a ser objeto de intenso escrutinio. Cada aparición pública, cada comentario en redes sociales, cada foto compartida se analizaba al milímetro. Fue en este contexto de fama global cuando su nombre comenzó a vincularse con el de Greta Ferro. Ella, una actriz italiana emergente, también comenzaba a ganar reconocimiento. Se rumoreaba que ambos se habían conocido durante la filmación de algún proyecto, o quizás en algún evento social en Italia. Las apariciones conjuntas, las miradas cómplices en eventos y las interacciones en redes sociales alimentaron aún más estas especulaciones. De repente se publicaban fotos de ellos juntos, a veces en situaciones que parecían íntimas, o con comentarios ambiguos que dejaban la puerta abierta a la interpretación. Para muchos era la pareja perfecta, guapos, talentosos y exitosos. Sin embargo, el tiempo pasó, y la relación que muchos esperaban no se oficializó. No hubo anuncios de noviazgo, ni declaraciones de amor apasionadas a la prensa. Y poco a poco los rumores se fueron desvaneciendo, o al menos transformándose. ¿Qué pasó entonces? ¿Fue todo una estrategia de marketing? ¿Se trataba de una amistad profunda? ¿O simplemente la vida privada de ambos tomó rumbos diferentes? Aquí es donde entra el secreto que vamos a revelar. Y la verdad, como suele suceder, es probable que sea una combinación de factores. En primer lugar, hay que entender la naturaleza de la industria del entretenimiento. Las relaciones públicas, las campañas de marketing y las estrategias para mantener el interés del público son pan de cada día. Es posible que en algún momento, la especulación sobre una relación entre Can y Greta haya sido alentada, consciente o inconscientemente, para generar más interés en ambos artistas y en los proyectos en los que pudieran estar involucrados. A veces, una pizca de misterio y la ilusión de un romance pueden ser muy beneficiosas para la imagen pública. Además, no olvidemos que Can Yaman es un personaje público que atrae muchísima atención. Y no solo por su trabajo, sino también por su vida amorosa. Las revistas del corazón y los portales de noticias están siempre en busca de una primicia sobre él. Y si se trata de una posible relación con otra figura pública, el interés se multiplica. Es probable que en algún momento haya existido una conexión genuina entre Can y Greta, quizás una amistad muy cercana o incluso un romance incipiente. Sin embargo, la presión mediática, las exigencias de sus carreras y la falta de una confirmación oficial pueden haber hecho que esa relación, si existió,
no prosperara o se mantuviera en privado. Otro factor clave es la propia personalidad de Can Yaman. Él ha demostrado ser un hombre reservado en cuanto a su vida privada se refiere, a pesar de su imagen pública extrovertida. Aunque comparte momentos de su día a día en redes sociales, suele ser muy cuidadoso con lo que revela sobre sus relaciones sentimentales. Es posible que en el caso de Greta, él haya querido mantener esa conexión en un plano más personal, lejos de los focos y de las cámaras. La constante exposición y el escrutinio público pueden ser abrumadores, y para una relación incipiente puede ser contraproducente. Por otro lado, Greta Ferro también es una artista en ascenso, y es posible que haya querido labrarse su propio camino profesional sin estar permanentemente asociada a la sombra de una relación con una estrella internacional. Aunque ser vinculada a Can Yaman le dio una visibilidad innegable, también podría haber sido un obstáculo para que la reconocieran por su propio talento. Cada artista tiene sus propias metas y estrategias, y es probable que Greta haya decidido enfocar su energía en su carrera de forma independiente. Piensen en esto, la vida de las celebridades no es como la vemos en las películas. Detrás de las cámaras hay personas reales con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias complejidades. Lo que a nosotros nos parece una pareja ideal, o un romance que debería ser, puede no ser lo que ellos desean o lo que les conviene en ese momento. Además, es importante recordar que los rumores y las especulaciones de la prensa a menudo se basan en interpretaciones o en información incompleta. Una foto casual, una conversación en un evento, una coincidencia en un destino de vacaciones, todo puede ser magnificado y transformado en un romance apasionado por los medios. Y cuando no hay una confirmación oficial, estas especulaciones pueden persistir durante mucho tiempo, creando una narrativa que no siempre se corresponde con la realidad. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto, queridos amigos, es que no hay un único secreto, sino una confluencia de factores que probablemente llevaron a que Can Yaman y Greta Ferro no formalizaran una relación pública. Probablemente existió una conexión, una amistad o incluso un romance fugaz, pero las presiones de la fama, la necesidad de privacidad, las prioridades profesionales de ambos y la naturaleza volátil de las relaciones en el ojo público jugaron un papel fundamental. Can Yaman, con su creciente fama global, se encuentra constantemente en el centro de atención. Sus relaciones sentimentales son de interés público y, a menudo, los rumores son más grandes que la realidad. Greta Ferro, por su parte, está construyendo su propia carrera, y es posible que prefiera mantener su vida privada alejada del torbellino mediático que rodea a una figura como Can. Además, la dinámica entre ellos podría haber sido simplemente una buena amistad o una conexión profesional que se malinterpretó. En el mundo del espectáculo, las relaciones de amistad son comunes, y a veces, una cercanía entre colegas puede ser interpretada erróneamente por el público y los medios como algo más. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que hasta la fecha, no ha habido una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos sobre una relación sentimental pasada o presente. Y en ausencia de esa confirmación, todo lo que queda son especulaciones y el análisis de las pistas que el público puede percibir. Lo importante al final es respetar la privacidad de los artistas. Aunque nos encante seguir sus vidas y especular sobre sus relaciones, debemos recordar que ellos también tienen derecho a su espacio personal. La verdad sobre por qué Can Yaman y Greta Ferro no están juntos, si es que alguna vez lo estuvieron de forma romántica, probablemente solo la saben ellos dos. Y está bien así. Hemos recorrido un largo camino analizando este tema, desde las primeras especulaciones hasta las posibles razones de por qué las cosas no se dieron como muchos esperaban. Hemos visto cómo la fama, la presión mediática y las decisiones personales influyen en la vida de las celebridades. Y lo más importante, hemos aprendido que a veces, las historias que creemos conocer son solo una pequeña parte de una realidad mucho más compleja. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, llegamos con el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis intrigante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre el mundo de Can Yaman y las dinámicas de las relaciones en el ojo público. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre Can y Greta? ¿Qué piensan sobre la presión mediática en la vida de las celebridades? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les gustó este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Can Yaman o que les interese este tipo de contenido.
Y si aún no lo han hecho, por favor, escríbanse a nuestro canal para no perderse nuestras próximas entregas. Nos vemos muy pronto con más historias intrigantes y revelaciones exclusivas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.